I'd rather have Jesus than silver or gold. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy iniciamos nuestra sección del estudio de un libro de la Biblia en 3 partes. Vamos a estudiar una carta del Nuevo Testamento en 3 partes. Y la carta de esta semana es la carta de Judas. La carta de Judas. Quiero presentar algunos antecedentes previos e introductorios a esta carta. Primero, ¿quién la escribe? Judas. ¿Cuál Judas? El hermano del Señor Jesús. Lo dice en su presentación en el 1:1 de su carta. Es bien interesante porque esta es una carta en el fondo de un solo capítulo. De un solo capítulo. Un solo capítulo. Y en realidad habría que ver cuántos versículos tiene. Es una carta con solo 25 versículos. Son 25 versículos. Hay que entender que hubo 2 Judas como apóstoles. Judas Tadeo y Judas Iscariote, el traidor que se suicida. Y este Judas es hermano del Señor, al igual que Santiago, el escritor de la carta. Bien, avancemos otro poquito. ¿A quién escribe Judas? Escribe a los cristianos judíos en un lugar desconocido. Él le escribe a los cristianos judíos. Hay que entender que la iglesia comienza desde el judaísmo. Es decir, prácticamente el total de cristianos originales eran judíos. Ya por ejemplo con Cornelio en el capítulo 10 vemos cómo también los gentiles comienzan a ser incorporados. ¿Cuándo se escribe esta carta? Dentro de lo técnico se maneja que fue escrita entre el 65 y el 80 después de Cristo. No hay una fecha, una data bien exacta. Ahora, ¿cuál es la temática de Judas? Y es aquí donde vamos a hacer la división. Va a hablar de la importancia de la sana doctrina, el peligro de los falsos maestros y una consejería hacia la fidelidad. Una consejería hacia la fidelidad. Entonces hoy vamos a ver una primera sección. La importancia de la sana doctrina. Esta es una carta de apología, de defensa de la fe. Entonces vamos a meditar en el título de hoy, de este estudio de una carta en 3 partes, la carta de Judas, la importancia de la sana doctrina. Importancia de la sana doctrina. Vamos a leer desde el versículo 1, hasta el versículo 13. Versículo 1 al versículo 13. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo la poderosa palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros
ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son mancha en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Fuertísima exhortación y fuertísima reprensión. Es una consejería brutal en algunos aspectos, pero importantísima. La importancia de la sana doctrina. Me atrevo a decir que de 10 cristianos, yo creo que no más de 3, me atrevo a decir máximo 4, manejan bien qué es sana doctrina, y el restante especula. Sana doctrina no es solo como nos vistamos externamente. Sana doctrina no es solo como pensamos que se lleva adelante un culto de alabanza y adoración. Sana doctrina no es solo lo que podemos llegar a deducir del accionar por medio de la predicación. Sana doctrina básicamente significa la enseñanza sana. Sana doctrina significa la enseñanza para salvación y vida eterna. La sana doctrina se fundamenta en ser lo más apegados al contexto de la Escritura en la exposición de la enseñanza y ser lo más consecuente entre dichos y hechos. No solo es predicar conforme a Biblia, sino que es accionar, trayendo desde la teoría a la práctica lo que nos enseña. Entonces, sana doctrina no es solo que la mujer no vista como hombre usando pantalón, que la mujer no sea una mujer vanidosa en base al tinte del cabello o las pinturas. Sana doctrina no es solo que el hombre cumpla, para algunos, con el diezmo, use traje, se cuide. Sana doctrina va mucho más allá que esto. Sana doctrina es entender la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué lo hizo Cristo? Entender el alcance de la obra de Cristo. Sabernos comprometidos y dependientes de la obra de Cristo y entender dentro de nuestras posibilidades cuánto le debemos a Dios. En la verdadera sana doctrina no se nos va a enseñar una salvación que se sustente en la obra, sino que se enseña una salvación gratuita en Cristo, donde la obra ahora testifica una salvación dada. La sana doctrina nos va a ligar en una relación genuina con Dios, entendiendo que Cristo es la religión verdadera y que nosotros somos religiosos en el sentido de que llevamos la práctica del Evangelio en hechos concretos. Judas, el hermano de Cristo, en su sana preocupación para aquellos judíos convertidos del primer siglo, del inicio de la iglesia, les escribe advirtiéndoles
contra las falsas doctrinas, contra los falsos maestros, y dándole a entender lo importante de la sana doctrina, diciéndole tengan cuidado con aquellos que entran encubiertamente, pero comienza diciéndoles que es necesario exhortarlos para que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Pareciera que hay una contradicción, pero es un contraste con lo que Pedro escribe también en su segunda carta referente a los falsos maestros. Son muy complementarias. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 17. Pedro dice y enseña también, en el contexto también de su primera carta, complementado plenamente acá, que también nosotros debemos dar la razón de nuestra esperanza, dar argumentos, pero razonables argumentos, con mansedumbre. Y acá Judas nos dice que tenemos que contender ardientemente. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el complemento? Contender ardientemente por la fe no significa que nosotros lleguemos a los golpes con alguien que no esté de acuerdo, sino aunando los criterios de Pedro y Judas, significa que con argumentos sólidos, en base a un fruto del Espíritu manifiesto, principalmente en templanza y mansedumbre, podamos defender nuestra fe razonablemente bajo los argumentos de la Biblia. Y les dice, tengan cuidado, porque han entrado falsos encubiertamente. Y estos de antemano habían sido predichos, y en ellos hay condenación. El problema es que estos hombres impíos que enseñan y tuercen lo que es libertad por libertinaje, arrastran a muchos también a la condenación. La Biblia habla de libertad en Cristo, y libertad en Cristo no es libertinaje. La libertad en Cristo está regulada por la misma palabra de Dios, y eso es sana doctrina. Sana doctrina es vivir nuestra vida en libertad en Cristo, sabiendo que es una libertad con límites. Pablo el apóstol en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 dice: todo me es lícito, pero argumenta en el uno y en el otro pasaje. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, no todo conviene. ¿Qué voy a hacer? No me dejaré atrapar de nada que me aparte de Dios, y no caeré en excesos, sabiendo que tengo capacidad de decidir. Voy a decidir conforme a la sana enseñanza de la Biblia. Por ahí preguntan, pastor, ¿puedo comer prietas? Coma. ¿Puedo comer embutidos de cerdo? Coma. Pero, ¿dónde tenemos que ser cautos? Si mi accionar va a dañar a uno más débil en la fe, como explica Pablo en Romanos 14 y capítulo 15, cuando presenta en 1 Corintios 8 los sacrificados a los ídolos, todo lo que yo haga que afecte a uno más débil en la fe, tengo que ser cauto. Hoy por hoy, si alguien quiere comer prietas, no tiene problema en hacerlo, porque ya la iglesia no se mueve bajo los preceptos que fueron para Israel con respecto al tema de la sangre. La prieta es un alimento que procede de la sangre, se puede consumir o no, queda a criterio. No va a haber condenación si la consume, pero si a otro le va a afectar, sea criterioso. Pablo en 1 Corintios 8 dice, mira, la carne que es sacrificada a los ídolos, la venden más barato en las carnicerías. ¿Quieres consumirla? Consúmela. Porque un ídolo nada es, por lo tanto lo que fue sacrificado en vanidad. Y después enseña por medio de lo que escribe a Timoteo, todo alimento ahora que es santificado delante de la presencia de Dios, es bendecido, puede ser consumido, para no caer en la religiosidad, que tienes que guardar toda la ley. Y esta era la lucha que tenía Judas, una lucha interna y una externa. Los religiosos ritualistas, tienes que guardar todos los preceptos de la ley, incluso circuncidarte, si no, no eres cristiano. Eran los mismos enemigos de Pablo. Ahora venían los de afuera, trayendo una enseñanza diferente, que propiciaba libertinaje. Entonces, la sana doctrina a la que apela Judas, a la que la misma Biblia apela, es un equilibrio bíblico, en donde sabemos que ahora tenemos libertad en Cristo, pero regulado por lo que la misma Biblia dice, siendo personas de criterio,
personas sobrias de equilibrio, que propendamos siempre a un equilibrio bíblico para aplicarlo en el día a día en nuestras vidas. Y Judas está poniendo el dedo en la llaga, diciendo: cuidado con estos que traen enseñanzas diferentes. Cuidado. Y después les recuerda a partir del versículo 5 lo que Dios hizo a su pueblo cuando lo saca de Egipto. Pero también les recuerda cómo destruyó a los incrédulos de su pueblo. Después pone el ejemplo de los ángeles perversos, los ángeles que se rebelaron contra Dios, que están reservados a juicio. Después en el versículo 7 pone a las ciudades de Sodoma y Gomorra como ejemplo de castigo por la perversión. Y después ya en el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, quienes, los falsos, que traen falsas enseñanzas, mancillan la carne. ¿Por qué? Porque obligan a circuncidar, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Quiénes? Los que Dios había puesto por delante en la iglesia. Y pone el ejemplo de cómo Miguel, cuando disputaba por el cuerpo de Moisés, contendía con el diablo, pero le decía: el Señor te reprenda. Aún en las esferas angelicales hay una idea de sometimiento y de respeto a las autoridades. La Biblia dice que originalmente lo que hoy por hoy es Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda, fue un querubín llamado Luzbel, el mejor de los querubines, el más perfecto y acabado en hermosura, según Ezequiel 28. Y un querubín es de los rangos más altos angelicales, muy por encima de un arcángel. Entonces, en un rango militar es como que un teniente esté frente a un general. Por eso, el teniente aquí que va a apresar al general y que lo va a reprender para evitar que se lleve el cuerpo de Moisés, Miguel, el teniente, va y reprende al general, Satanás. Y le dice: el Señor te reprenda. Pero hay algunos atrevidos que no respetan autoridad. Eso es lo que está diciendo Judas. Entonces ya va dando varias evidencias. Los falsos entran encubiertamente, traen doctrinas de herejía, traen enseñanzas que a veces parecen con fundamento bíblico, pero que propician libertinaje en vez de libertad en Cristo, que no se sujetan y no se someten a las autoridades superiores establecidas por Dios. Son los que dicen: yo no necesito un pastor porque Jehová es mi pastor. Dicen ser y no son, llevando al error a muchos. Y como sus doctrinas son aparentemente atrayentes, arrastran a los incautos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos falsos, dado los ejemplos de Judas, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Terrible y fuerte. Y después añade y dice, y pone el ejemplo: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, asesinos espirituales de sus hermanos, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, hacen negocio de la fe, y perecieron en la contradicción de Coré, no se sujetan a las autoridades superiores. Ahí está la característica de los falsos, que va a ser la temática ahora del próximo devocional. ¿Se fija? Entonces, es fundamental entender lo que es sana doctrina. Sana doctrina es vivir conforme a lo que la misma palabra enseña. Ya no estamos por ley obligados a cumplir en estricto rigor los 10 mandamientos. Obviamente hay mandamientos de carácter moral que quedan para las generaciones, sí. Pero a veces dicen: guarda el sábado. Cristo dice: no, yo soy tu sábado, yo soy tu descanso. Descansa en mí.
Era la lucha que hubo en los días de Cristo con los fariseos. ¿Cómo tú sanas en sábado? Si por ley es obligación descansarlo. Y Cristo le decía, pero si un animalito tuyo cae en desgracia, ¿acaso no lo atiendes? ¿Cuánto más? Si un ser humano está en desgracia, ¿por qué no lo puedo sanar yo? Y dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Pero ahora Él es el sábado, Él es el descanso. No que debe ser el sábado, que debe ser el domingo. Mire, todos los días estamos en descanso en Cristo. Y si nosotros, la iglesia que llaman protestantes, celebramos el domingo como el día del Señor, es porque precisamente no estamos bajo la ley judía del sábado del descanso. Estamos en el contexto del Nuevo Testamento celebrando el día de la resurrección de Cristo. Entonces después Judas sigue añadiendo, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Es decir, estos enturbian el compartir, rompen la comunión de los hermanos, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. ¿De qué sirve una nube sin agua? De nada. No cumplen, porque no están llamados. Son gente que están en ministerio sin ministerio. Árboles otoñales sin fruto. Árboles otoñales, ni siquiera árboles primaverales. Hay árboles que tienen muchas ramas y hojas y poco fruto o vano fruto. Pero qué peor que un árbol otoñal, sin fruto y encima se le están cayendo las hojas. 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fuertísimo. Que Dios nos bendiga. Entonces, conclusión de esta primera parte de el estudio de Judas. El gran sustento de la sana doctrina es vivir lo más apegado conforme a la enseñanza bíblica y poniéndola en obra, confiando que el sustento de la salvación radica y se sustenta y fundamenta en Cristo. Y la obra que yo manifieste es simplemente el testimonio fiel de la obra que Dios ya ha hecho. A la salvación no le podemos agregar obras. La salvación no llega por obra humana ni se sustenta por obra humana. La salvación se sustenta y llega por obra divina, en donde ahora todo lo que nosotros testifiquemos por obra es ya el testigo fiel de una salvación que Dios ha otorgado. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Today.